El aire reciclado de la estación Nexus Prime tenía sabor a metal y a decepción, algo que Tobias Hartwig pensó que era adecuado para un lugar donde los sueños iban a morir. Guió su destartalado bote de carga a través del muelle de atraque, ignorando las risitas de los trabajadores del muelle de Sati, cuya piel cristalina captó la dura fluorescencia como si fuera vidrio roto. Habían pasado 3 meses desde la última vez que atracó en ese pozo negro de estación comercial. Y no estaría aquí ahora si su sintetizador de proteínas no hubiera dejado de funcionar finalmente. Con 42 años terrestres, Tobias era lo que la gente del elegante mundo central llamaba un humano heredado. Sin modificar, sin mejorar y, según la mayor parte de la galaxia, completamente obsoleto. Su barba castaña, cubierta de canas prematuras por tantos años bajo soles alienígenas, lo marcaba como obstinadamente orgánico en un universo que en gran medida había superado esas pintorescas limitaciones. Las demás especies de la estación lo miraban como si fuera un mono especialmente inteligente que hubiera aprendido a utilizar herramientas. «Mira eso», gorgoteó un comerciante Corax a través de su traductor mientras Tobias pasaba. «El simio terrestre aún vuela con ese viejo cubo oxidado. ¡Qué maravillosamente primitivo!». Tobias se ajustó la desgastada chaqueta de cuero sintético y siguió caminando. Que se rieran. En los campos de asteroides, donde extraía minerales raros, su primitiva intuición humana lo había mantenido con vida, donde sus sofisticados implantes neuronales y procesadores cuánticos los habrían matado. Al vacío no le importaban los avances tecnológicos de su especie cuando un micrometeoro atravesaba su casco. El principal nivel comercial de la estación se extendía ante él como una herida de neón. Anuncios holográficos gritaban en 17 idiomas diferentes sobre todo, desde esporas que alteraban el estado de ánimo hasta estabilizadores de gravitones del mercado negro. Tobias se dirigía al depósito de suministros de Gra cuando la energía de la multitud cambió, atrayendo su atención hacia la plaza central. Se había erigido una plataforma cerca de la fuente que reciclaba el agua de la estación en una espiral hipnótica sin fin. A su alrededor, seres de docenas de especies se apiñaban, su emoción palpable. Tobias tenía la intención de pasar de largo. Tenía suministros que comprar y no tenía tiempo para ningún circo. Entreteniendo a las masas, pero sus pies aminoraron el paso por sí solos. «Vamos, seres amables». La voz pertenecía a Arvik Trell, un comerciante vendeoriano cuya reputación era tan untuosa como las secreciones que mantenían húmeda su piel azul pálida. «Seguro que alguno de ustedes necesita ayuda doméstica. Es fuerte como un buey ruani y el doble de útil». Tobias frunció el ceño, acercándose. En la plataforma, junto a Trell, se alzaba una figura alta e inmóvil, con una gruesa bolsa de polímero cubriendo toda la cabeza. La postura del ser era orgullosa a pesar de las restricciones moleculares que brillaban tenuemente azules alrededor de sus muñecas. «¿Cuál es su historia?», gritó un ingeniero Parvati, con los antebrazos gesticulando expresivamente. La risa de Trell fue como romper circuitos. Su anterior empleador la consideraba incompatible con sus necesidades, demasiado testaruda, demasiado extraña, refugiados de un ser, como dicen en los mundos centrales. Hizo una pausa dramática. «Pero puede leer 37 idiomas, domina la mayoría de los sistemas estándar de las naves y su especie no requiere ciclos de sueño como ustedes, los mamíferos». La figura se enderezó ante esas palabras y enderezó los hombros con silencioso desafío. Ese pequeño gesto de dignidad llamó la atención de Tobias y la mantuvo como un rayo tractor. 500 créditos. Alguien ofreció algo medio burlón. 500. La voz de Trell destilaba una ofensiva teatral. «Me insultas, gentil ser. Ella vale 10 veces eso». El propietario anterior pagó 15.000 por su contrato. «Entonces, ¿por qué está aquí con una bolsa en la cabeza?». Otra voz gritó. «Si es tan valiosa, muéstrenos qué estamos comprando». «Condiciones de la transferencia», dijo Trell rápidamente, mientras su sonrisa se tensaba. El propietario anterior insistió. «Consideraciones estéticas, ya sabes».
pero te aseguro que su apariencia es insignificante comparada con sus capacidades. Una risa cruel recorrió la multitud. Tobías sintió que se le apretaba la mandíbula. Había visto crueldad antes. La galaxia estaba llena de eso. Pero esta reducción casual de un ser sensible a una mercancía hizo que algo caliente y enojado subiera a su pecho. 300 créditos, ofreció un capitán Morvk, mientras su ojo mecánico se enfocaba en la figura. 200, contó otro sonriendo. Las manos de la mujer. Tobías pudo ver que eran manos de 5 dedos como las suyas, pero cubiertas de lo que parecían finas escamas iridiscentes apretadas en puños. Seres gentiles, por favor. La compostura de Trell se estaba quebrando. Ella sabe que sus cartas de navegación interestelar pueden operar la mayoría de los equipos estándar. El propietario anterior confirmó que pertenece a una de las razas más antiguas. Acciones de convergencia Precon. Esto no está bien, Trell. La voz profunda pertenecía a Grimlock, un Torán que dirigía el taller mecánico de la estación. Sus rasgos huesudos expresaban desaprobación. La esclavitud ha sido ilegal en el espacio municipal durante 200 años. ¿Esclavitud? Trell sacó un bloc de datos y lo agitó teatralmente. Se trata de un contrato de trabajo en régimen de servidumbre perfectamente legal, transferido de conformidad con el apartado 7, inciso 4, del Código Unificado del Trabajo. Ella tiene una deuda. Yo sostengo el marcador. Todo perfectamente legítimo. La multitud se movió inquieta. Algunos seres que momentos antes habían estado riendo ahora estudiaban los apéndices de sus pies con repentino interés. Yendo una vez, llamó Trell, con la desesperación deslizándose en su voz. Yendo 2 veces. 1.000 créditos. Las palabras salieron de la boca de Tobías antes de que su cerebro alcanzara a su conciencia. La multitud se giró al unísono y la conmoción los recorrió como una ola. El humano primitivo que apenas había reunido suficientes créditos para cargar combustible a su antiguo esquife acababa de pujar. Los ojos de Trell se iluminaron con un alivio codicioso. 1.000 créditos del señor Arwick. ¿Escucho 1.500? Silencio. Nadie quería pujar contra el humano. Ya sea por sorpresa, diversión o algún extraño respeto por su gesto inesperado, la multitud permaneció en silencio. Vendido. El puño de Trell conectó con su palma y le dio una bofetada húmeda a Tobías Arwick. Tobías subió los escalones de la plataforma, cada paso deliberado y pesado. De cerca, pudo ver que la mujer era alta, varios centímetros más alta que él. A pesar de que la bolsa ocultaba sus rasgos, se comportaba con una dignidad que ninguna humillación podía romper. El contrato, dijo Tobías en voz baja. Trell le entregó el bloc de datos con visible alivio. Es toda tuya, Arwick. Buena suerte. La necesitarás. Se acercó más, bajando la voz. Un consejo, no te quites la bolsa hasta que salgas de la estación. Confía en mí. Tobías lo ignoró y se volvió hacia la mujer. Señora, dijo con la voz ronca por la falta de uso. Puedes caminar. Ella asintió levemente. Mi esquife está en el hangar 7. Nos vamos ahora. La tomó del codo para guiarla, pero ella se apartó, extendiendo sus manos atadas hacia él. El mensaje era claro. Libérame primero. Tobías lo respetó. Sacó su cúter y cortó con cuidado las ataduras moleculares. Estas se desprendieron con un suave siseo, dejando marcas rojas e irritantes en su piel escamosa. Juntos descendieron del andén. La multitud se separó, susurros siguiéndolos como viento solar. Recuerda, Arwick, gritó Trell tras ellos, su voz resonando por la plaza. Sin retorno. Ahora es tu problema. Las palabras lo siguieron por los pasillos de la estación como ratas del vacío carroñeras. Pero a cada paso que se alejaba de la plaza, los hombros de la mujer se relajaban gradualmente. Cuando finalmente llegaron a la plataforma de atraque, y su esquife maltrecho apareció a la vista, habló por primera vez,
con la voz amortiguada por la bolsa, pero con una musicalidad que ningún polímero podría suprimir por completo. ¿Por qué? Tobías marcó su código de acceso, considerando su respuesta. No parecía correcto, dijo finalmente. Nadie merece lo que estaban haciendo allí atrás. Hubo un largo silencio, luego suave como el polvo estelar. Gracias. La atmósfera reciclada de la plataforma de atraque transportaba el zumbido distante de los motores y alguna que otra maldición en idiomas que Tobías no reconocía. La mujer permaneció completamente inmóvil mientras él preparaba su esquife para la partida, pero podía sentir su atención. La forma en que rastreaba sonidos, catalogaba salidas, evaluaba amenazas, incluso con la visión nublada. Advertencia, anunció la voz automatizada de la estación. Designación de nave, sueño oxidado. ¿En serio, Arwick? El sarcasmo programado de la IA era infame, preparado para la partida de Bahía 7. Que el vacío se apiade de sus probables fallos de sistemas. Tobías murmuró algo poco halagador sobre el programador de la IA mientras ayudaba a la mujer a sentarse en el asiento del copiloto. Su esquife podía ser viejo, pero lo había mantenido en funcionamiento durante 15 años gracias a su determinación y a lo que los ingenieros Sealati llamaban con desdén mantenimiento de percusión. Mientras despejaban el pozo de gravedad de la estación y entraban en las rutas de navegación, Tobías finalmente preguntó, ¿puedo llevar la bolsa? Ella dudó, luego asintió lentamente. Tobías se movió detrás de ella, trabajando en el sello hasta que se soltó con un suave chasquido. Levantó la bolsa con cuidado, y las tenues luces de la cabina revelaron su rostro por etapas. Primero, una mandíbula fuerte cubierta de esas mismas escamas iridiscentes, luego unos pómulos altos que reflejaban la luz como piedras preciosas talladas. Su cabello, si es que a esos filamentos sueltos y cambiantes de color se les podía llamar cabello, había sido cortado toscamente a la altura de los hombros, pero fueron sus ojos los que le hicieron olvidarse de respirar. Uno era de un ámbar profundo, cálido como un sol lejano. El otro era violeta, eléctrica y afilada como el borde de una nebulosa. A través de su mejilla izquierda, desde la sien hasta la mandíbula, corría una cicatriz que parecía un rayo congelado, no desfigurante, sino distintiva, memorable. No era horrible, como Trell había insinuado. Era impactante, de otro mundo, de una manera que trascendía la belleza convencional. Su rostro era como mirar un sistema estelar binario, dos luces diferentes que de alguna manera creaban algo magnífico en su dualidad. Los dispensadores de agua de allí, dijo Tobías, recuperando la voz y señalando la unidad antigua pero funcional atornillada al mamparo. Probablemente sabe a decepción reciclada, pero está limpia. Por un momento, ella lo miró fijamente, esos ojos desiguales buscando el asco o la decepción que claramente esperaba. Cuando no encontró ninguno, algo en su expresión cambió. «No sientes repulsión», dijo, y no era una pregunta. «Debería sentirlo». Tobías activó el piloto automático y se giró para mirarla con atención. «He visto cosas hermosas y he visto cosas feas, y la mayoría de las veces no tiene nada que ver con la apariencia de alguien». Bebió profundamente del dispensador de agua y luego lo dejó con manos ligeramente temblorosas. «Me llamo Kiara de la Cascada Siluriana. O lo era antes». Se quedó en silencio. «Tobías Arwick», respondió. «Llevo 6 años extrayendo los cinturones exteriores. No tengo mucha compañía, pero eres bienvenido a bordo todo el tiempo que necesites». Lo estudió con esos ojos extraordinarios. «El contrato que compraste. ¿Qué soy yo para ti, señor Arwick? Pagaste 1000 créditos. Eso no es dinero de caridad en los cinturones». Tobías se rascó la barba, eligiendo sus palabras con cuidado. «En lo que a mí respecta, eres un pasajero, libre de irte en la siguiente estación si lo deseas». «Ese contrato». Sacó el datapad. «Podemos deshacernos de él ahora mismo si quieres. Observa cómo se quema en la próxima corona estelar». La sospecha se reflejó en sus rasgos. Luego confusión.
Luego algo más suave. ¿Por qué harías eso? Pagaste todo lo que tenías. Vi tu saldo a favor cuando transfirió los fondos. Los créditos son solo números en una computadora. Tobías se encogió de hombros. Siempre puedo extraer más, vender más mineral. Pero no habría podido vivir conmigo mismo si me hubiera alejado de esa escena. No podría haberme mirado al espejo, sabiendo que dejé que trataran a alguien como carga cuando podía evitarlo. Por primera vez, algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. Transformó su rostro, haciendo que las escamas brillaran con una luz interior que no tenía nada que ver con los instrumentos de la cabina. O es muy amable, señor Hardwick, o muy tonto. Me han llamado ambas cosas. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Y es Tobías, o Toby, si lo prefiere. El señor Hardwick era mi padre, y era un hombre mucho más respetable de lo que yo jamás seré. Lo estudió durante un largo momento y luego dijo en voz baja, el ser que tenía mi contrato antes. Travancore no lo dejará pasar fácilmente. Es influyente y está conectado con los mercados paralelos de la hegemonía. Que venga, dijo Tobías con voz firme como la piedra de un asteroide. Aquí en los cinturones. La influencia no sirve de mucho cuando falla el soporte vital. Algo se relajó en su postura. Se acurrucó en el asiento del copiloto. El agotamiento finalmente se asomaba a través de su fachada digna. Hacía mucho tiempo que nadie me mostraba amabilidad sin precio. Aquí no hay precio, solo descanso. Los problemas del mañana pueden esperar. Mientras se acomodaba para dormir, o cualquier estado restaurador en el que entrara, Tobías se encontró observando su reflejo en la ventana. Su pequeño esquife había permanecido en silencio durante 6 años, lleno solo del zumbido de la maquinaria y su propia respiración. Ahora había otro latido, o lo que fuera que tuvieran los siluranos, añadiendo su ritmo a la sinfonía de la nave. Su último pensamiento antes de centrarse en la navegación fue la breve sonrisa de Kara, rara como un planeta habitable en el vacío, y se preguntó si tal vez ambos acababan de encontrar el comienzo de algo que ninguno esperaba. El amanecer artificial del siguiente ciclo los encontró todavía en tránsito. El piloto automático había seguido el curso programado de Tobías hacia su reclamo en el cinturón de Karellan. Kiara se sentó erguida en su asiento, esos ojos disparejos mirando algo más allá de las ventanas. «No dormiste», observó Tobías, entregándole un paquete de proteínas caliente, el último de sus buenos. «Dormir trae sueños», dijo en voz baja. «Ya he tenido suficiente de eso. Los sueños no pueden hacerte daño aquí afuera. Estás a salvo ahora». Emitió un sonido suave y amargo que podría haber sido una risa. ¿A salvo? No conoces Travancore. Es dueño de la mitad de los puertos de sombra entre aquí y los mundos del núcleo. No abandona lo que considera su propiedad. Vendrá, Tobías. Y cuando lo haga, no vendrá solo. Tobías se apoyó en la consola de navegación, con los brazos cruzados. Entonces estaremos listos. Ya no te posee. No aquí afuera, en los cinturones. Antes de que pudiera responder, sonó la alarma de proximidad. Tobías frunció el ceño, comprobando los sensores. 3 naves se acercaban desde la dirección de Nexus Prime. Sus transpondedores transmitían frecuencias oficiales del Consejo. Kara se congeló. Envió a la fuerza del Consejo. Tobías se movió a los controles. Apretó la mandíbula. Veamos qué quieren antes de que cunda el pánico. La nave líder los llamó y Tobías aceptó la transmisión. La pantalla se llenó con el rostro curtido del comandante Rex Stanton, un humano cuyos rasgos curtidos denotaban décadas de aplicación de la ley en los sistemas fronterizos. Tobías Hardwick. La voz de Stanton tenía el peso de la autoridad. Por orden del Consejo Territorial, estoy aquí para recuperar a una mujer soriana llamada Kilara, vinculada por contrato a un núcleo Draven del consorcio comercial Gemony. Kiara apareció antes de que Tobías pudiera responder. Soy Kiara, dijo con claridad. Pero no soy propiedad de ningún ser.
La expresión de Stanton se suavizó ligeramente al observar su apariencia. La cicatriz, los ojos desiguales, las tenues marcas aún visibles en sus muñecas. Suspiró profundamente. Señora, los documentos que llevo dicen lo contrario. El núcleo afirma que usted rompió el contrato, robó datos confidenciales y abandonó su periodo de servicio. Mentiras, dijo Kara con voz áspera como el hielo estelar. Tobías se acercó a la pantalla. Comandante, la está viendo aquí parada por voluntad propia. Me miras a los ojos a través de esta pantalla y me dices que crees en la palabra de Siodar antes que en la de ella. Stanton se movió incómodo. El peso de la ley pesaba sobre sus hombros. Lo que yo crea no importa, Arwick. La ley es la ley. Hizo una pausa y luego añadió. A menos que haya otra manera. Tobías frunció el ceño. ¿Por dónde? Los dedos del comandante se movieron sobre algo fuera de la pantalla. De acuerdo al Estatuto Municipal 779, un socio legalmente vinculado no puede ser reclamado en virtud de un contrato de deuda. La sociedad asume la deuda y el reclamante original pierde todos los derechos sobre el individuo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire reciclado como un desafío esperando ser aceptado. Asociación, susurró Kiara. ¿Te refieres al matrimonio? Tobías la miró con expresión ilegible. No solo para protección, Kailara. Si hacemos esto, lo hacemos bien. Socios, iguales, construyendo algo juntos aquí en números negros. No puedo prometer lujo ni facilidad, pero sí puedo prometer honestidad, respeto y alguien que te apoyará contra lo que venga. Las lágrimas brotaron de sus extraordinarios ojos, aunque su voz se mantuvo firme. Después de todo, todavía me querrías. Ni siquiera soy humano. Nuestra especie no puede, dijo ella, y su voz se fue apagando. La asociación implica mucho más que biología, dijo Tobías simplemente. Eres fuerte, eres valiente, sobreviviste a cualquier infierno al que Core te hizo pasar. Para mí eso vale más que cualquier compatibilidad genética. El comandante Stanton se aclaró la garganta. ¿Qué será, señora? Puedo presentar el certificado de sociedad ahora mismo. Hazlo oficial en todos los sistemas del Consejo. Kilara respiró profundamente y sus escamas se movieron a través de un espectro de colores que Tobías comenzaba a reconocer como respuestas emocionales. Entonces ella levantó la barbilla con esa dignidad que él había notado por primera vez en la plataforma. Sí, me casaré con él hoy mismo. Stanton asintió gravemente. Así sea. Ingresó datos en su sistema con una eficiencia práctica. Por la autoridad que me confiere el Consejo Territorial, por la presente reconozco la asociación legal entre Tobías Arwick, humano de la Tierra, y Kiara de la Cascada Siluriana. Que las estrellas sean testigos de vuestro vínculo. Cuando la transmisión terminó, los hombros de Kiara se hundieron con alivio, pero sus ojos ardían con algo feroz y decidido. Se volvió hacia Tobías con voz baja pero urgente. El núcleo no se detiene. No mientras mi hermana permanezca en su recinto. Tobías tomó sus manos escamosas entre las suyas callosas. Luego la reuniremos nuevamente. Fuera de la ventana, los asteroides del cinturón de Caroline caían en su danza eterna. Testigos silenciosos de un vínculo forjado no por la pasión o la conveniencia, sino por la elección, el coraje y una promesa más fuerte que el vacío mismo. La tormenta se acercaba, pero esta vez ninguno de los dos la afrontaría solo. Pasaron 3 días en la relativa paz del cinturón de asteroides. Tobías le mostró a Kiara su pequeña pero eficiente operación minera. Los drones automatizados que realizaban el trabajo peligroso, la estación de procesamiento construida dentro de un asteroide ahuecado, las habitaciones que eran escasas pero cómodas. Ella absorbía todo con esos ojos extraordinarios, haciendo preguntas que mostraban una inteligencia aguda y el instinto de un ingeniero para los sistemas. ¿Construiste todo esto solo?, preguntó, pasando los dedos por un panel de control que él mismo había modificado. ¿No siempre estuviste solo?, admitió Tobías, y luego cambió de tema rápidamente.
Ahora es tu turno. Háblame de esta hermana. Las escamas de Kiara cambiaron a un azul más profundo. Taime es más joven. Apenas pasó su segunda muda. Core nos adquirió juntos. Alguna deuda que supuestamente tenía nuestro padre. Su voz se tornó amarga. Una deuda que apareció misteriosamente después de que nuestra nave colonial se estrellara y fuéramos los únicos supervivientes. Conveniente, murmuró Tobías con tono sombrío. Core la mantuvo como palanca. Si no cumplía con mis obligaciones, traduciendo sus contratos ilegales, decodificando las comunicaciones de sus rivales, la lastimaría. Cuando finalmente me negué a decodificar las transmisiones militares de la hegemonía, me vendió a Trell y se quedó con Time, con los puños apretados. Probablemente esté aterrorizada. Tobías estaba a punto de responder cuando sonaron las alarmas de proximidad. Sus manos volaron hacia los controles, activando la pantalla del sensor. Se le heló la sangre. 7 naves, susurró. Core trajo una flotilla a través del visor. Podían verlas acercarse. Elegantes naves depredadoras diseñadas tanto para la intimidación como para el combate. La nave líder era enorme, un crucero de la hegemonía reconvertido que no tenía por qué estar en manos privadas. El sistema de comunicaciones cobró vida con un crujido, y el rostro de Draven Siobar llenó la pantalla. Era alterano con el característico cráneo alargado y la piel metálica que hacían que los de su especie parecieran esculturas vivientes. Su expresión era de furia fría, apenas contenida. Arwick, su voz traducida era suave como miel envenenada. Tienes algo mío. Devuélvela inmediatamente y podría permitirte mantener intacta tu patética operación. Si te niegas, convertiré tu pequeño asteroide en polvo. Tobías se inclinó hacia adelante, con voz firme, a pesar de las probabilidades. No es tuya, Core. Ahora es mi esposa. Legal y vinculante. ¿La quieres? Tendrás que pasar por mí. Los rasgos metálicos de Siobar se retorcieron. Tus primitivos rituales de unión no significan nada para mí. Ella tiene conocimiento que pertenece a los secretos de estado de la hegemonía. Viene conmigo o ambos mueren. Kara apareció a la vista. No le he contado a nadie sobre tus actividades traicioneras, Draven. Pero si nos haces daño, he dispuesto que todo lo que se transmita a la inteligencia del Consejo. Cada trato ilegal, cada rival asesinado, cada secreto militar robado. Era un farol, Tobías lo notó. Pero era una buena uno. La expresión de Kou se llenó de incertidumbre. Estás mintiendo, gruñó. ¿Lo estoy? La voz de Kara era gélida. ¿De verdad quieres comprobarlo? ¿Cuánto crees que aguantarás cuando la monía se entere de que has estado vendiendo sus horarios de patrulla a piratas? El silencio se extendió como una atadura gravitatoria. Entonces, el rostro de Kou se contorsionó de rabia. Quémenlos, ordenó. Fuego de todas las armas. Tobías ya se movía, sus manos danzando sobre los controles, desgastados por años de uso. Aguanten. El pequeño esquife se zambulló entre 2 asteroides que se tambaleaban, justo cuando la primera descarga de plasma abrazaba el espacio donde habían estado. Tobías voló como un poseso, usando todos los trucos que 6 años de minería del cinturón le habían enseñado. Los asteroides que eran trampas mortales para la mayoría de los pilotos eran sus aliados, sus compañeros de baile en un ballet letal. La estación de procesamiento, gritó Kailara, comprendiendo su plan al instante. Con el polvo mineral ya sobre ella, Tobías activó la liberación de emergencia. En los tanques de almacenamiento de su estación de procesamiento. Toneladas de polvo metálico, residuos inservibles de las operaciones mineras, explotaron en el espacio, creando una nube brillante que confundió los sensores y dispersó los láseres de puntería. 2 naves de SEO colisionaron en el caos. Sus pilotos, demasiado dependientes de los instrumentos, quedaron cegados por el polvo. Otra impactó contra un asteroide, y sus escudos fallaron ante el impacto masivo. Pero quedaban 4 naves, incluyendo el crucero de Koue,
que se estaban adaptando a las tácticas de Tobías. Advertencia, dijo Killara, leyendo los sensores. Están cargando su arma principal. Tobías lo vio. La proa del crucero se partió para revelar un cañón de partículas de militarira que podría vaporizar su pequeño esquife de un solo disparo. Su mente repasó rápidamente las opciones. Todas las encontró deficientes y finalmente se detuvo en la única opción que podría funcionar. ¿Recuerdas lo que dije sobre que la influencia no importa cuando falla el soporte vital?, le preguntó a Kara. Ella lo miró, y la comprensión se dibujó en sus ojos desiguales. Magnífico loco. Tobías sonrió, con una expresión tan aguda como el vacío. Protocolo de emergencia informática. Argwick 7. Autorización. Recuerdo de Sara. La computadora del esquife emitió un pitido. Confirmación. Protocolo activado. Ha sido un honor volar contigo, simio loco. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Killara. Convirtió todos los drones mineros del cinturón en un misil guiado. Corsa a punto de aprender por qué no se acorrala a un minero desesperado en su propio territorio. A través de la ventana, observaron como docenas de drones mineros, normalmente programados para evitar las naves a toda costa, cambiaban de rumbo repentinamente. Venían de todas direcciones, acelerando a máxima velocidad. Sus láseres mineros disparaban sin parar. Los pilotos de Kors, entrenados para el combate nave contra nave, carecían de protocolo para lidiar con 37 drones industriales, tratándolos como asteroides particularmente ricos que debían ser descuartizados. Los escudos de las naves más pequeñas fallaron en segundos. Ni siquiera el crucero de Kors, construido para resistir enfrentamientos militares, podía soportar láseres mineros diseñados para cortar roca sólida desde múltiples ángulos. «¡Alto el fuego!», gritó Core por el comunicador. «Deténganse. Váyanse», dijo Tobías con frialdad. «Váyanse y nunca más. Vuelve. Olvida que Kara existe. Olvida que su hermana existe. O la próxima vez no detendré a los drones antes de que atraviesen tu casco». En la pantalla, el rostro metálico de Kou se contorsionaba de rabia y algo más. Miedo. Por primera vez, se encontraba con alguien a quien no podía comprar, intimidar ni dominar. «Esto no ha terminado», gruñó. «Sí», dijo Kara, acercándose a la pantalla. «Lo está, porque si no liberas a Taime en las próximas 72 horas, ese paquete de datos que mencioné se vuelve muy real. He tenido 3 días para prepararlo, Draven. Cada secreto sucio, cada crimen, todo listo para transmitir. Libérala o arde con la verdad». La imagen de Kou parpadeó. Su expresión oscilaba entre la rabia, el cálculo y, finalmente, la amarga aceptación. 72 horas, espetó. El engendro estará en Nexus Prime. Después de eso, si vuelvo a verlos, Tobías cortó la transmisión. A través de la ventana, vieron la flotilla dañada de Koue. Se alejaron cojeando, dejando escombros y orgullo herido a su paso. Kiara se giró hacia él. Sus escamas brillaban con colores que él nunca había visto. «Lo arriesgaste todo. Tu estación, tus drones, tu vida. ¿Por qué?». «Te lo dije», dijo Tobías, sintiendo de repente cada uno de sus 42 años. «Los compañeros se mantienen unidos». Se acercó más, rozando su rostro con una delicadeza sorprendente. «Nunca he conocido a nadie como tú, Tobías Argwick. Humano, primitivo, testarudo como la órbita de un asteroide». Su expresión se suavizó. «Y el ser más valiente que he conocido». «Valiente es solo otra palabra para ser demasiado estúpido para escapar», murmuró Tobías, incómodo con el elogio. «No», dijo con firmeza. «No lo es». Permanecieron allí, en la cabina de su esquife destartalado, rodeados por los restos de la batalla y la eterna danza de asteroides, y Tobías se dio cuenta de que algo había cambiado radicalmente. Su exilio autoimpuesto, sus años de soledad, habían terminado. No porque hubiera encontrado a alguien que llenara el silencio,
sino porque había encontrado a alguien por quien valiera la pena romperlo. Probablemente deberíamos revisar esos drones, dijo finalmente. Y averiguar cómo sacar a tu hermana sana y salva de esa estación. Sonrió Kiara, una sonrisa auténtica que transformó sus rasgos alienígenas en algo luminoso. Juntos. Juntos. 71 horas después, se encontraban en la plataforma de atraque 7 de Nexus Prime, observando la llegada del transporte. Tobías había gastado la mayor parte de sus créditos restantes en sobornos para asegurar una salida despejada si las cosas se complicaban. El comandante Stanton había accedido a proporcionar supervisión extraoficial. No podía actuar oficialmente, pero su presencia podría desalentar cualquier traición de última hora. La rampa del transporte descendió y apareció una pequeña figura. Donde Kiara era alta y elegante, a pesar del trato brusco, Taime era pequeña y delicada, sus escamas aún mostraban la iridiscencia perlada de la juventud. Sus ojos, ambos violetas, notó Tobías, se abrieron de par en par al ver a su hermana. Kiara bajó corriendo por la rampa, arrojándose a los brazos de su hermana. Se abrazaron, hablando rápidamente en su lengua materna. Un sonido como el de campanillas de cristal y agua fluyendo. Tú debes ser la humana, dijo Taime, volviéndose hacia Tobías. Su estandarte galáctico era acentuado, pero claro. Kalara me habló de ti en su mensaje. La salvaste. Se salvó, corrigió Tobías. Solo la llevé. Time lo estudió con esos ojos violetas y lo sorprendió abrazándolo con fuerza. Gracias, susurró. Gracias por traerla de vuelta conmigo. Por encima de la cabeza del joven silurano, Tobías miró a Kiara a los ojos. La gratitud se mezclaba con algo más, algo cálido y profundo que le oprimía el pecho. La familia cuida de la familia, dijo con brusquedad. Mientras regresaban al esquife, los tres ahora, Teimer, charlando animadamente sobre todo lo que había visto en el transporte. La mano de Kiara encontró la suya. Sus escamas eran cálidas contra su piel, y cuando ella apretó suavemente, él le devolvió el apretón. Entonces, dijo en voz baja. ¿Y ahora qué, compañero? Tobías miró a su pequeña familia, porque eso era lo que eran ahora, imposibles, al parecer. Una menor humana rota, una traductora anciana con cicatrices y su hermana pequeña. Nada convencional exactamente. Pero claro, nada en su vida había sido convencional desde entonces. Sara murió. Ahora volvemos a casa, dijo. Todos. Tenemos asteroides que explotar, una estación que reconstruir y una vida que descifrar. Eso suena maravillosamente aburrido, dijo Kiara, con una sonrisa radiante. Aburrirse estaría bien para variar. Tobías asintió. Subieron al esquife, y mientras Tobías encendía los motores, vio su reflejo en la oscura ventana. Tres seres improbables unidos por la crueldad, pero unidos ahora por decisión propia. La galaxia podría verlos como humanos primitivos y refugiados alienígenas. Pero Tobías sabía que no era así. Eran familia, y eso valía más que todos los créditos de los mundos centrales. Los meses siguientes fueron todo menos aburridos. Resultó que Taime había heredado la afinidad natural de su especie por los idiomas, pero la aplicó a los sistemas informáticos en lugar de a la palabra hablada. En cuestión de semanas, había mejorado la eficiencia de los drones mineros de Tobías en un 30%. Y de alguna manera había persuadido a la irritable IA del esquife para que fuera genuinamente servicial en lugar de sarcásticamente obediente. ¿Qué tal te fue? ¿Eso? Preguntó Tobías, mirando su consola con asombro, ya que la IA se anticipó a sus necesidades en lugar de burlarse de ellas. Lo pedí con amabilidad, dijo Time con una sonrisa que reveló sus afilados dientes de ciana. Además, puede que haya mejorado sus protocolos de humor. Estaba atascada en el modo de tío divorciado y amargado. Lo oí, intervino la IA, y te haré saber que mi humor estaba perfectamente calibrado antes, aunque admito que los nuevos parámetros son aceptables.
Kiara se había hecho cargo del aspecto comercial de la operación y su experiencia en varios idiomas y regulaciones comerciales le había abierto mercados que Tobías ni siquiera sabía que existían. Resulta que varias especies consideraban las composiciones minerales específicas del cinturón de Karellan como exquisiteces, artefactos religiosos o componentes esenciales para tecnologías desconocidas. Los Briasi pagarán 7 veces la tarifa estándar por esos cristales púrpuras que has estado tirando, le informó una noche, mientras sus dedos bailaban sobre un bloc de datos. Los he estado usando para estabilizar la plataforma de procesamiento, protestó Tobías. Y ahora podrás comprar estabilizadores adecuados y te sobrarán créditos, contó. La verdad, Tobías, es como si no estuvieras intentando ganar dinero. Se quejó con buen humor, pero admitió en privado que ella tenía razón. Su aislamiento había tenido algo más que ver con la geografía. Se había estado escondiendo del éxito tanto como de la gente. 6 meses después de la llegada de Taime, recibieron un visitante inesperado. La nave patrullera oficial de Kander Stanton atracó en su estación recién ampliada, y el mismísimo comandante, de tez canosa, atravesó la esclusa de aire. El lugar se ve diferente, observó, observando las mejoras. Soporte vital en funcionamiento, blindaje adecuado, ¿y es un módulo de jardín? Fue idea de Tmer, explicó Tobías. Dijo que los seres vivos no deberían existir solo rodeados de metal y roca. ¡Qué listo! La expresión de Stanton se tornó seria. Estoy aquí oficialmente, me temo. Ha habido un incidente. Kilara apareció desde la sala de comunicaciones. Sus escamas cambiaron inmediatamente a un azul verdoso defensivo. Núcleo muerto, dijo Stanton sin rodeos. Muerto hace 2 semanas cuando su crucero sufrió un fallo masivo de sistemas. Todos perdidos. Fallo de sistemas. El tono de Kiara era escéptico. Ese es el informe oficial. Extraoficialmente. Stanton se encogió de hombros. El núcleo de Manique tenía muchos enemigos. El IGEMAN está investigando, pero no se están esforzando demasiado. Resulta que alguien les envió un paquete de información muy detallado sobre sus actividades justo antes. Su muerte. Fuente anónima. Por supuesto. La expresión de Kellar no cambió. Claro, la cosa es, continuó Stanton, que la muerte de Koue activó algunos sistemas automatizados. Parece que tenía a bastantes seres bajo contrato, y esos contratos ahora son nulos. Las hegemonías que ofrecen ciudadanía y asistencia para el reasentamiento a cualquier afectado. Sacó un bloc de datos. Eso te incluye a ti y a tu hermana. Ciudadanía plena del Consejo, elección de Mundos Colonia, becas de educación para el T. Tobías sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. Era el momento que había estado temiendo. ¿Por qué se quedarían en el cinturón cuando toda la galaxia estaba abierta para ellos? Kara tomó el bloc, lo hojeó y se lo devolvió. Gracias por informarnos de esto, comandante, pero no nos interesa. Stanton parpadeó. ¿No? Nuestro hogar está aquí, dijo Kiara simplemente. Nuestra familia está aquí. Pero las oportunidades, comandante, interrumpió Teimer, entrando desde el módulo del jardín con las manos sucias y una sonrisa en el rostro. ¿Alguna vez has probado las verduras cultivadas en gravedad con suelo enriquecido con minerales provenientes de la minería de asteroides? Porque te quedas a cenar y te prometo que nunca has probado nada igual. Stanton miró a los 3, al minero humano con cicatrices, a la elegante mujer piloriana y al entusiasta joven jardinero alienígena, y meneó la cabeza con una sonrisa. Estáis todos locos. Lo sabéis. Probablemente Tobías estuvo de acuerdo. Pero a nosotros nos funciona. La cena de esa noche fue animada. Stanton los deleitó con historias de los mundos centrales. Taime demostró sus últimas mejoras en drones, y Kiara medió cuando Tobías y el comandante tuvieron una discusión acalorada pero amistosa sobre la mejor forma de navegar por las zonas de Próxima. Después de que Stanton se fue,
La pequeña familia se quedó en el puerto de observación, viendo su barco desaparecer en la oscuridad. ¿Algún arrepentimiento?, Tobías preguntó en voz baja. Acerca de... Kiara respondió. ¿Quedarse aquí? Podrías haber tenido cualquier cosa. Puestos respetados, vidas cómodas en mundos paradisíacos. Kara se giró hacia él. Sus ojos desparejados reflejaban las estrellas. Tobías, todavía no lo entiendes, ¿verdad? No queremos el paraíso. Queremos un hogar. Y un hogar está donde quiera que estés. Timmer emitió un sonido de asfixia. Se están volviendo sentimentales otra vez. Voy a recalibrar los procesos antes de desarrollar emociones humanas. Mientras se alejaba, Kiara rió. Un sonido como el viento solar a través del cristal. Está desarrollando un gran sentido del humor. Me pregunto de dónde saca eso, dijo Tobías con sequedad. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando la eterna danza de asteroides. Su reflejo en el transparal mostraba una pareja improbable, una humana y una asiana, especies diferentes que no podían tener descendencia juntas, pero que de alguna manera habían creado una familia. ¿Sabes?, dijo Kara pensativa, hay 3 jóvenes sirios más en Nexus Prime, huérfanos del mismo accidente que mató a nuestros padres. La estación lleva meses intentando ubicarlos. Tobías la miró. Kiara, la estación está creciendo. Tenemos espacio. Y a Taime le vendrían bien compañeros de su edad. 3 adolescentes más con habilidades misteriosas y probablemente antecedentes traumáticos. Dicho así, suena perfectamente razonable para nosotros. Tobías resopló. No tenemos madera de padres tradicionales. No, asintió Kara. Pero estamos aquí. Somos estables y entendemos lo que es estar perdido. Hizo una pausa. Además, se te da bien esto, Tobías. Mejor de lo que crees. Lo pensó. Meses atrás, había estado solo, convencido de que se quedaría así hasta que el vacío lo reclamara. Ahora tenía una esposa sin la que no podía imaginar la vida, y una cuñada que, de alguna manera, se había convertido en la hija que nunca esperó. ¿Qué eran 3 más? De acuerdo, dijo finalmente, pero están ayudando con la operación minera. Nada de gorrones en la casa de los Arwick Kiara. Ella lo besó entonces, un gesto que habían aprendido a manejar a pesar de sus diferencias fisiológicas. Fue suave, cuidadoso y lleno de promesas. Oh, resonó la voz de THYR desde el compartimento contiguo. Ancianos, romance, puede que mis sensores ópticos nunca se recuperen. Ancianos, respondió Tobías. Te mostraré lo viejo que es mañana cuando hagas turnos extra en los procesadores. Tendrás que atraparme primero, humano primitivo. La persecución que siguió involucró 3 compartimentos, 2 conductos de ventilación y un dron de mantenimiento muy confundido. Terminó con los 3 desplomados en el módulo de jardinería, riendo entre las verduras cuidadosamente cuidadas de Taime. Más tarde, mientras las luces de la estación se atenuaban para simular la noche, Tobías permaneció despierto pensando. Había comprado a una novia rechazada con una bolsa en la cabeza, esperando nada más que salvar a alguien de la humillación. En cambio, había encontrado amor, familia y un futuro que no se había atrevido a imaginar. El vacío exterior seguía siendo frío, peligroso, infinito. Pero dentro de su pequeña estación, excavada en la roca y unida por la determinación y la esperanza, la vida florecía desafiando la oscuridad. Y eso, pensó Tobías mientras el sueño finalmente lo reclamaba, era lo más humano de todo, incluso siendo el único humano real en su creciente familia. La mañana siguiente trajo un mensaje que lo cambiaría todo una vez más. Tobías, llamó Kiara desde la estación de comunicaciones, con una voz extraña. Tú necesito ver esto. La encontró mirando un mensaje holográfico con sellos oficiales del Consejo. No cualquier sello. Eran de las más altas esferas del gobierno. ¿Qué es?, preguntó,
aunque la sensación de vacío en el estómago le sugería que ya sabía que no podía ser bueno. Es de la División Arqueológica del Consejo. Están requisando nuestro sector para una excavación. Al parecer, alguien descubrió indicios de tecnología de preconvergencia en uno de nuestros asteroides. Tobías frunció el ceño. Nuestros asteroides. Llevo 6 años extrayendo aquí. No hay más que minerales estándar y algún que otro cristal exótico. Eso es lo que pensé. Chin. Kara sacó sus registros de minería. Pero mira esto. ¿Recuerdas ese asteroide denso que no pudiste romper el mes pasado? El que rompió 3 brocas. No me lo recuerdes. Esas brocas costaron una fortuna. Los escáneres profundos del Consejo detectaron algo en su interior. Algo que, al parecer, merece la pena enviar una flota arqueológica completa y una escolta militar. Taime entró, saboreando una de sus verduras de cosecha propia. Nos están desalojando. No exactamente, dijo Kellara, hojeando el mensaje. Ofrecen comprarnos por. Hizo una pausa, sus escamas se tornaron blancas por la sorpresa. 50 millones de créditos. Tobías tuvo que sentarse. 50 millones para nuestra operación o Kara continuará. Podemos aceptar un puesto como consultores civiles para la excavación. Salario más bajo, pero conservamos nuestra participación en lo que encuentren. ¿Qué podría valer tanto? Timer preguntó mientras su joven mente ya estaba pensando en todas las posibilidades. Antes de que alguien pudiera responder, sonaron las alarmas de proximidad. Pero en lugar del áspero grito de peligro, fue la educada notificación de la llegada programada. A través de la ventana gráfica, observaron como una nave tras otra emergía del hiperespacio. Elegantes buques municipales, voluminosas plataformas de excavación y un crucero militar que hacía que el viejo barco de Kors pareciera un juguete. No están perdiendo el tiempo, murmuró Tobías. El sistema de comunicaciones se activó y apareció un holograma en su espacio vital. El ser era Ateterion, una de las razas antiguas que habían logrado el vuelo espacial antes de que los humanos descubrieran el fuego. Su forma translúcida ondulaba con patrones bioluminiscentes mientras hablaba. Saludos, familia Arwick. Soy la profesora Luminara Vale, arqueóloga jefe de esta expedición. Pido disculpas por la intrusión, pero lo que hemos descubierto puede ser el hallazgo del milenio. ¿Y qué es exactamente lo que habéis descubierto? Kara preguntó. Los patrones del profesor cambiaron a lo que Tobías había aprendido que era emoción. Creemos que su asteroide contiene una nave arquitectónica perfectamente conservada. Incluso Taime dejó caer su verdura. Los arquitectos eran leyenda. La raza que supuestamente construyó las primeras puertas de salto, estableciendo la red que hizo posible la civilización galáctica. Habían desaparecido hacía 10.000 años, dejando solo sus puertas y fragmentos de tecnología que la ciencia moderna apenas podía comprender. Eso es imposible. Tobías dijo, los arquitectos son un mito. Así lo pensábamos, asintió el profesor Vale hasta hace 3 meses, cuando se encontró una nave similar en el sector de Sagitario. La tecnología recuperada únicamente del casco exterior ha hecho avanzar nuestra comprensión de la física durante siglos. Y su asteroide, señor Arwick, contiene lo que parece ser una nave intacta. ¿Por qué nuestros sensores no lo detectaron? Timer preguntó. La tecnología arquitectónica es bastante inusual. Solo responde a frecuencias de escaneo muy específicas, las que hemos descubierto recientemente. Su operación minera ha estado literalmente sentada sobre el mayor tesoro de la galaxia. Tobías miró a su familia. Las escamas de Kiara se movían a través de un espectro de colores. Incertidumbre, emoción, miedo. Así los ojos violetas se abrieron de par en par con asombro. Necesitamos discutir esto, dijo. Los patrones del profesor Vale indicaban comprensión. Por supuesto, pero debo advertirle que la noticia de este descubrimiento se difundirá rápidamente. En cuestión de días, todos los cazadores de tesoros,
piratas y corporaciones de los 3 sectores se dirigirán hacia aquí. La escolta militar es tanto para su protección como para la nuestra. Después de terminar la transmisión, la familia se reunió en su cocina, el corazón de su hogar, donde se tomaron todas las decisiones importantes. 50 millones de créditos, dijo Timer tristemente. Podríamos comprar una luna. Podríamos, asintió Kilara. ¿Pero es eso lo que queremos? Tobías estaba pensando en silencio. Hace 6 meses, habría cogido los créditos y huido. Pero ahora, si nos quedamos, dijo lentamente, nos estamos poniendo en medio del mayor descubrimiento en la historia galáctica. Habrá peligro, política, probablemente atentados contra nuestras vidas. Así es un martes típico para nosotros, bromeó Tmer. Kiara dijo que ella tiene razón. Nos enfrentamos a cosas peores, y si nos vamos, siempre nos preguntaremos de qué nos alejamos. Además, añadió Timer, alguien debe asegurarse de no dañar demasiado nuestros asteroides. Este es nuestro hogar. Tobías miró a su familia, su extraña, maravillosa, imposible familia, y tomó una decisión. Está bien, nos quedamos. Pero lo hacemos a nuestra manera. No somos solo consultores, somos socios. Igualdad de voz y voto en cómo se desarrolla esta excavación. Nunca aceptarán eso, advirtió Kiara. Entonces podrán intentar explotar ese asteroide sin los 6 años de datos de investigación que tengo sobre cada roca de este cinturón, sonrió Tobías. Incluidas las anomalías gravitacionales que podrían destrozar su sofisticado equipo si no saben exactamente dónde posicionarse. Las escamas de Kiara brillaron con lo que había aprendido que era orgullo. Eres un humano perverso. Sabía que me había casado bien. Las siguientes horas fueron un torbellino de negociaciones. Resultó que la profesora Vale era notablemente razonable para una académica que tenía en sus manos el descubrimiento de su vida. Ella aceptó sus términos con una adición. Quiero que estés en el equipo de asalto inicial, le dijo a Tobías. Su conocimiento sobre la composición del asteroide es invaluable. Y, francamente, cualquiera que haya sobrevivido al ataque de Draven Siodar con drones mineros tiene el tipo de pensamiento creativo que necesitamos. ¿Esa historia llegó a los mundos centrales? Tobías preguntó avergonzado. ¿Estás bromeando? Hay un drama hueco en desarrollo. Lo llaman la postura primitiva. Título terrible, pero la historia se ha vuelto bastante popular. Por favor dime que estás bromeando. Tobías gimió. Nunca bromeo sobre los medios populares, dijo la profesora con seriedad, aunque su tono sugería diversión. La excavación comenzó 3 días después. Tobías se encontró equipado junto a científicos del Consejo y especialistas militares, todos preparándose para ingresar al denso asteroide que había maldecido hacía apenas un mes. Recuerde, dijo el profesor Vale, que a través de la tecnología del arquitecto de comunicaciones a menudo responde a la presencia biológica. No toques nada que brille, pulse o que te haga sentir una emoción inesperada. ¿Inesperadamente emocional? Tobías preguntó. Su tecnología era parcialmente psíquica. Puede desencadenar recuerdos, respuestas emocionales e incluso experiencias compartidas dentro del equipo. Maravilloso, murmuró Tobías. Arqueología espacial con un toque de terapia. El corte llevó horas usando láseres especializados que debían recalibrarse cada pocos minutos para adaptarse a la densidad cambiante de los asteroides. Cuando finalmente atravesaron la capa exterior, las luces del casco de Tobías revelaron algo que lo dejó sin aliento. La nave, porque era inconfundiblemente una nave, era hermosa de una manera que trascendía culturas o especies. Su casco fluía como agua congelada, cubierto de patrones que parecían cambiar cuando no los miraba directamente. Era más pequeño de lo que esperaba, tal vez el doble del tamaño de su esquife, pero cada superficie sugería propósito y elegancia. Señales de vida, anunció uno de los científicos, con la voz tensa por la emoción. La nave está viva, no es la palabra correcta. Activa, esperando. Encontraron la entrada no buscándola,
sino acercándose al casco con la simple intención de entrar. Una sección simplemente se abrió como una divisoria de aguas. En el interior, la nave era aún más impresionante. Las paredes eran translúcidas, mostrando el flujo de energía a través de sistemas que Tobías no podía ni siquiera imaginar. Entendía. En el centro se encontraba lo que debía ser la sala de control, dominada por una silla que parecía más adulta que construida. No, empezó a advertir el profesor Vale. Pero Tobías ya avanzaba, atraído por algo que no podía identificar. En el momento en que tocó la silla, la nave explotó de luz. Pero no fue doloroso ni aterrador. Era comunicación. No en palabras ni imágenes, sino en pura comprensión. La nave estaba sola. Había esperado tanto tiempo a que alguien la encontrara, alguien que comprendiera lo que significaba estar solo en la oscuridad. Y reconoció algo en Tobías: los años de soledad, la pérdida de Sara, la lenta reconstrucción de su capacidad para conectar con los demás. Vio su viaje del aislamiento a la familia, y lo aprobó. ¿Qué pasa?, preguntó alguien por el comunicador, pero Tobías no pudo responder con palabras. En cambio, sintió que la nave compartía su historia, no la gran historia de los arquitectos, sino el sencillo relato de una nave exploradora enviada a cartografiar nuevas raíces, perdida cuando su piloto murió lejos de casa. Había ido a la deriva durante milenios, finalmente capturado por la gravedad del asteroide, sepultado en roca y hielo. No era una nave de guerra ni una plataforma tecnológica. Era solo una pequeña nave que había sido amada por su piloto y ansiaba ser amada de nuevo. Lo entiendo, dijo Tobías en voz baja. Y de alguna manera, la nave también lo comprendió. Las luces se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor, y de repente las paredes se volvieron transparentes, mostrando al equipo de pie a su alrededor, con las armas bajadas y rostros de asombro incluso a través de los cascos. La nave, dijo el profesor Vale lentamente, está unida a ti. Esto no tiene precedentes. La tecnología arquitectónica nunca antes ha respondido a un ser humano. Tal vez, dijo Tobías, todavía sintiendo la presencia del barco como una mano cálida en la suya. Solo hacía falta alguien que supiera lo que era estar perdido. Las implicaciones fueron asombrosas. Un barco arquitecto funcional, incluso uno pequeño, podría revolucionar su comprensión de la tecnología. La comunidad científica querría estudiarlo. Los gobiernos querrían reivindicarlo. Los piratas querrían robarlo. Pero mientras Tobías permanecía allí sintiendo la paciente presencia del barco, supo con absoluta certeza que nada de eso sucedería. El barco lo había elegido a él, o más exactamente, había elegido a su familia. Quería volver a ser útil, transportar pasajeros a través de las estrellas, ser parte de algo. Profesor, dijo, necesito traer a mi familia aquí. Esto es muy irregular. El barco quiere encontrarse con ellos. No me preguntes cómo lo sé. Simplemente lo hago. Una hora más tarde, Kiara y Taime estaban en la sala de control, con los ojos abiertos por la sorpresa. En el momento en que entraron, el resplandor del barco se intensificó y Tobías sintió su alegría al encontrarlos. Es hermoso, suspiró Kilara. Sus escamas brillaban con colores que Tobías nunca había visto antes. «¿Le gustas?», le dijo. «Vosotros dos». Teima se acercó a una de las paredes y a su toque aparecieron símbolos. No son símbolos de arquitectos sino de psiquismos. Es un aprendizaje, dijo con asombro. Se trata de aprender nuestros idiomas, nuestras culturas. Mira hacia donde señaló. El texto humano apareció junto al Siloran, luego al estándar galáctico y luego a una docena de otros idiomas. Esto lo cambia todo, dijo el profesor Vale. Si la nave puede adaptarse a múltiples especies, integrar sus tecnologías, las posibilidades son infinitas. Pero Tobías ya pensaba más allá de la ciencia y el descubrimiento. Estaba pensando en esos 3 niños silorianos huérfanos en Nexus Prime, en la familia que estaban construyendo, en el futuro. Profesor dijo, ¿qué pasa ahora con el barco? Por ley,
Pertenece a quien sea que sea dueño del asteroide donde fue encontrado. Ese sería usted. El ayuntamiento ofrecerá comprarlo. Por supuesto, el precio sería astronómico. Tobías miró a su familia. Kilara asintió levemente, comprendiendo sus pensamientos sin palabras. Tmer sonrió. Lo conservamos, dijo simplemente. ¿Manteniéndolo? Los patrones del profesor mostraban conmoción. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Este barco no tiene precio. Exactamente. Tobías estuvo de acuerdo. No tiene precio entonces, ¿por qué lo venderíamos? Trabajaremos contigo, te permitiremos estudiarlo, aprender de ello, pero se queda con nosotros. Ahora es parte de nuestra familia. La discusión que siguió fue larga e involucró a varios funcionarios del consejo cada vez más importantes, pero al final, la ley fue clara. El barco era de ellos. Esa noche, mientras estaban sentados en la cocina, fuera del mirador, la flota arqueológica continuó su trabajo. Taime preguntó: «Entonces, ahora somos dueños de una antigua nave espacial extraterrestre». Al parecer, dijo Tobías, todavía algo aturdido por los acontecimientos del día. «Y lo vamos a utilizar para ampliar nuestra familia», añadió Kara. «Si esos 3 niños necesitan un hogar, tenemos espacio. El barco quiere ser útil». Me lo dijo, bueno, no me lo dijo, pero lo entendí. Fue diseñado para familias, para pequeños grupos que viajan juntos. Un barco familiar, el tomillo divertido. Me gusta. Podríamos visitar otros sistemas, ayudar a otros huérfanos, tal vez iniciar un servicio de transporte para seres que necesitan un paso seguro. ¿De mineros a qué? ¿Padres adoptivos galácticos? Kara se rió. ¿Por qué no? Tobías preguntó. Hace 6 meses yo era un ermitaño. Ahora estoy casado con una mujer increíble, soy padre de un adolescente brillante, y aparentemente, el dueño de la antigüedad más valiosa de la galaxia. La vida es extraña. Bien podríamos aceptarlo. Un suave timbre atrajo su atención. La nave, su nave, era visible a través de la ventana gráfica, todavía incrustada en el asteroide, pero brillando suavemente. De alguna manera Tobías sabía que estaba diciendo buenas noches. ¿Sabes qué es lo gracioso? Dijo. Trill te vendió como si fueras el doble de útil que un buey. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Has transformado todo lo que has tocado, incluyéndome a mí. Kara se apoyó en él. Su calidez era reconfortante a pesar de las diferencias entre sus especies. Te transformaste, Tobías. Usted eligió ofertar. Usted decidió oponerse al núcleo. Tú elegiste construir esta familia. Todos elegimos. Tmer corrigió. Eso es lo que nos hace familia. Afuera, las estrellas continuaban su danza eterna, indiferentes a las pequeñas vidas que luchaban, amaban y peleaban bajo ellas. Pero en su pequeña estación, 3 seres que no deberían encajar habían creado algo hermoso. Y en un asteroide cercano, una antigua nave soñaba nuevos sueños, lista para llevar a su familia adoptiva hacia cualquier futuro que eligieran construir. La integración de la nave arquitecta, a la que Teimer había llamado Harmony, a pesar de las protestas de Tobías de que las naves deberían tener nombres propios como Stella Wanderer o Void Runner, tomó 3 semanas. Los científicos del consejo estaban fuera de sí de la emoción, mientras la nave parecía adaptarse a la presencia de cada miembro de la familia. Para Tobías, creó interfaces que podía entender intuitivamente, controles que parecían extensiones de su equipo de minería. Para Kara, desarrolló matrices de traducción que podían decodificar idiomas que ella nunca había conocido. Y para Taime, se convirtió en un patio de juegos de tecnología adaptativa que respondía a cada toque curioso. Está aprendiendo de nosotros tanto como nosotros de él, observó la profesora Vale, mientras sus patrones cambiaban según el hambre intelectual. En 10.000 años de estudios arqueológicos, nunca hemos visto nada parecido. La verdadera sorpresa llegó cuando trajeron a bordo por primera vez a los 3 niños huérfanos a Loran.
Tobías finalmente había aceptado el proceso de adopción y estaban haciendo una visita de prueba para ver si todos eran compatibles. El mayor de los Corvox tenía 16 años terrestres y trataba de proyectar un exterior duro que le recordaba dolorosamente a Tobías a sí mismo a esa edad. Las gemelas, Lydia y Fénix, tenían 13 años y se comunicaban principalmente a través de un parloteo rápido que incluso a Kiara le costaba seguir. En el momento en que subieron al Harmony, el barco brilló con una luz acogedora. «Wow», dijo Korvac mientras su falsa dureza se evaporaba. «Está feliz de que estemos aquí. Te reconoce», explicó Timer, habiéndose convertido en el intérprete no oficial del barco. «Sabe que necesitas un hogar». Lydia tocó un panel de la pared y de repente el pasillo se llenó con un mapa estelar holográfico. No es un mapa cualquiera, mostró la ruta desde su nave colonial estrellada hasta aquí. Cada parada, cada refugio temporal, cada momento de su viaje. «Conoce nuestra historia», susurró Fénix. «Todos tenemos una historia», dijo Tobías suavemente. «La pregunta es si quieres escribir el próximo capítulo con nosotros». Los gemelos miraron a Corvox, que estaba intentando con todas sus fuerzas no llorar. «Sí», dijo bruscamente. «Sí, lo hacemos». Y así, de repente, su familia de 3 se convirtió en 6. Los meses siguientes fueron un caos controlado. Corvox, a pesar de su duro trabajo, resultó tener talento mecánico y se dedicó a aprender a manejar el equipo de minería. Los gemelos habían heredado el don siluriano para los idiomas, pero lo aplicaron a las matemáticas y la navegación estelar, convirtiéndose en los pilotos no oficiales de Harmony. La nave misma creció con ellos, expandiendo literalmente sus dimensiones interiores de maneras que a Tobías le resultaba difícil pensar en ellas. «No es más grande por dentro», intentó explicar Time. «Se trata simplemente de utilizar el espacio de forma más eficiente. Piense en ello como si fuera origami de realidad plegable». «Eso no ayuda», se quejó Tobías. «Nada puede ayudar a tu primitivo cerebro humano», bromeó, luego chilló y corrió mientras se la perseguía por pasillos que definitivamente no existían ayer. Su operación minera también se había transformado. Con los sensores de Harmony, podrían detectar depósitos minerales que otros mineros pasaron por alto. El barco podría procesar minerales a nivel molecular y extraer elementos que valen fortunas para los compradores adecuados. En 6 meses, habían pagado sus deudas y habían ahorrado lo suficiente para transformar la estación en algo parecido a una casa real. Pero el éxito atrajo la atención. «Tenemos un problema», anunció Kiara una mañana, levantando la vista de sus comunicaciones. «Se han avistado 3 tripulaciones piratas diferentes explorando nuestro sector, y hay una flota de un consorcio corporativo 2 sistemas más allá que supuestamente está en patrulla de rutina. Quieren armonía», dijo Korvac con tono sombrío. «Déjalos intentarlo», respondió Tobías. «Esta familia ya no corre». Pero ni siquiera él estaba preparado para lo que vino después. El ataque se produjo durante lo que pasaba por ser de noche en su ciclo diurno artificial. 30 barcos, una flota mixta de piratas, seguridad corporativa y mercenarios que claramente habían sido contratados por alguien con mucho dinero. Exigieron la rendición, amenazaron con la destrucción y prometieron riquezas si la familia entregaba el artefacto. Tobías estaba en el puente del Harmony y ahora era un puente apropiado habiéndose configurado para las operaciones familiares mirando la flota que se aproximaba. «¿Opciones?», él preguntó. «Podríamos correr», sugirió Kelara. «La armonía es más rápida que todo lo que tienen». Pero ellos seguirían su ejemplo, el tiempo lo demostró. Y vendrían otros. Nunca dejaríamos de correr. «Entonces pelearemos», dijo Korvac con firmeza. «¿30 barcos contra 1? Fénix preguntó nerviosamente. ¿30 barcos modernos?» Lydia se enfrentó a una nave arquitecta con una familia que sobrevivió a todo lo que las galaxias les arrojaron. Tobías sintió la presencia de Harmony en su mente, paciente y esperando. El barco tenía armas. Él podía sentirlos. Sistemas diseñados para la defensa más que para la agresión.
Pero más que eso, tenía capacidades que ninguno de ellos comprendía plenamente aún. Armonía, dijo en voz alta. ¿Qué puedes hacer? La respuesta no fueron palabras, sino comprensión. La nave podría plegar el espacio no solo para viajar, sino como arma. Podría volver el impulso del enemigo contra ellos. Podría cantar de alguna manera en frecuencias que deshabilitarían la electrónica moderna. Pero necesitaba permiso. Necesitaba que su familia eligiera. ¿Juntos? Preguntó Tobías, mirando a cada miembro de la familia. Juntos respondieron al unísono. Lo que siguió sería recordado en los libros de historia como la defensa imposible. Harmony no destruyó la flota atacante. Simplemente los hizo irrelevantes. El espacio se plegó alrededor de las naves enemigas, enviándoles fuego de armas de vuelta. Sus sistemas de navegación olvidaron dónde estaban, convencidos de que estaban a miles de años luz de distancia. Sus sistemas de soporte vital permiten que las tripulaciones duerman suavemente. En 10 minutos, 30 naves flotaban indefensas en el espacio. Sus tripulaciones inconscientes pero ilesas. Su amenaza neutralizada. ¿Cómo? El profesor Vale preguntó más tarde, habiendo llegado con una flota del Consejo que ya no era necesaria. Los requerimientos de energía por sí solos deberían haber sido imposibles. Familia, Timer simplemente dijo, la armonía no funciona con energía. Funciona con conexión. Cuanto más fuertes sean nuestros vínculos, más podrá lograr. El Consejo dictaminó que la familia había actuado en defensa propia. Los atacantes fueron arrestados y sus barcos confiscados. El consorcio empresarial pagó multas masivas y acordó dejar en paz el cinturón de Caroline. Pero la verdadera victoria llegó un mes después. Hay otros, dijo Kara, mientras miraba un mensaje de los servicios para refugiados del Consejo. 17 niños huérfanos más de diversas especies. El Consejo no sabe qué hacer con ellos. Están preguntando si consideraríamos el número 17, dijo Tobías débilmente. La armonía podría expandirse, señaló Timer. Ya se ha demostrado que puede ajustar su espacio interno. Ahora tenemos los créditos, añadió Corvox. Y la protección, nadie se va a meter con nosotros después de lo que pasó. Los gemelos ya estaban charlando entusiasmados sobre tener más hermanos. Tobías miró a Kiara. Cuando te compré desde esa plataforma, me salvaste. Terminó y comenzó algo que ninguno de los dos esperaba. Una familia. La familia más extraña de la galaxia, estuvo de acuerdo. Humanos, siluranos y quienes nos necesiten. Todos viviendo en un antiguo barco que responde al amor más que a la lógica. Tobías pensó en su vida anterior. La soledad, el aislamiento, la convicción de que su historia había terminado cuando Sara murió. Ahora estaba en el centro de algo imposible y maravilloso. Dígales que sí, dijo. Y así creció el clan Arik Kiara. El número 17 se convirtió en 23. La estación se expandió hasta convertirse en una pequeña colonia. La armonía creció para acomodarlos a todos, creando espacios que se sentían como un hogar para cada especie, cada niño, cada ser roto que necesitaba un lugar al que pertenecer. Años después, cuando los historiadores intentaron explicar cómo un menor humano primitivo y una mujer siria rechazada habían creado una de las familias más influyentes de la galaxia, pasaron por alto la simple verdad que Tobías había aprendido ese día en la plataforma. A veces las mejores familias son las que eliges, las que luchas, las que construyes con nada más que determinación y amor. Y a veces comprar una novia rechazada con una bolsa en la cabeza lleva a salvar no solo una vida, sino docenas. Las estrellas aún giran en su curso, indiferentes a las pequeñas vidas que hay debajo de ellas. Pero en un rincón de la galaxia, esas pequeñas vidas habían construido algo que importaba. Un hogar para los perdidos, una familia para los abandonados y una prueba de que el amor puede trascender las especies, la lógica e incluso la vasta oscuridad entre las estrellas.